instrumentales. Los métodos modernos que separan, identifican y cuantifican diferentes especies químicas, como lo son las orgánicas, inorgánicas y las bioquímicas, se basan en fenómenos físico-químicos conocidos. Su aplicación ha ido en paralelo al desarrollo de la electrónica. Para el análisis cualitativo cuantitativo se miden las propiedades de los analitos. 1. Los tipos de métodos se clasifican en métodos electroanalíticos, que conllevan la medida de alguna propiedad eléctrica como potencial, resistencia, conductividad o cantidad de electricidad. También los métodos espectrofotométricos se basan en la medida de alguna propiedad de la radiación electromagnética tras la interacción con los átomos o moléculas del analito, o bien la producción de radiación electromagnética a partir del analito cuando la materia ha sido sometida a algún tipo de excitación. Cuando se desarrollaron estos métodos, su finalidad inicial era la eliminación de interferentes antes de proceder a aplicar la técnica analítica seleccionada. Hoy actualmente existen métodos de separación que son métodos de análisis en sí mismo, como por ejemplo la cromatografía. Otro tipo de métodos son los métodos gravimétricos. En estos métodos la cantidad de sustancia buscada se determina mediante el peso de la propia sustancia pura o de algún compuesto químico que la contiene o equivale químicamente a ella. La clasificación en los análisis gravimétricos es la precipitación. El constituyente buscado se determina como producto insoluble de una reacción. Un ejemplo de esto sería en la determinación del cloruro por precipitación, como el cloruro de plata. También se clasifica en electrodeposición. La electrólisis da lugar a la separación de un producto sólido que se deposita en uno de los electrodos, como por ejemplo en la determinación electrólica del cobre. También se clasifica en volatilización. El método puede ser físico, como la pérdida de peso por desecación en una estufa, o químico, como la expulsión del dióxido de carbono de los carbonatos por la calcinación o por la acción de un ácido. Otro tipo de métodos son los métodos electroanalíticos. Se basan en la medida de una magnitud eléctrica básica, intensidad de corriente, potencia, resistencia o conductancia y carga. Según las propiedades electroquímicas medidas, se distingue una serie de técnicas electroanalíticas. Una de ellas son las potenciométricas. Mide el potencial de un sistema electroquímico en equilibrio para determinar la actividad de algunas sustancias de la disolución. También existen lo que son las conductimétricas, método que se utiliza para medir la conductividad de una disolución iónica o salina, y se realiza por medio del movimiento de estos en la disolución. La número 3 sería las voltamperométricas. Este método se basa en la medida de la corriente en función del potencial aplicado a un electrodo pequeño sumergido en una disolución que contiene una especie electroactiva en condiciones de polarización. Y la número 4 serían las columbimétricas. En este caso, la cantidad del analito se determina midiendo la cantidad de carga eléctrica necesaria para convertirlo totalmente en producto. Y por último encontramos lo que son los métodos espectroscópicos. Estos métodos miden la interacción de la radiación electromagnética con los átomos o moléculas del analito, o la radiación producida por los analitos. Instrumento: fotómetro. Fuente de energía: estímulo, lámpara de wolframio, filtro de vidrio. Señal analítica: haz de luz atenuado. Transductor de entrada: fotomolécula. Dominio de los datos de información transformada: corriente eléctrica. Procesador de señal: escala de medida. Lectura: medidor de corriente. Espectrómetro de emisión atómica. Fuente de energía: llama. Señal analítica: radiación UV o visible. Transductor de entrada: tubo fotomultiplicador. Dominio de los datos de la información transformada: potencial eléctrico. Procesador de señal: amplificador, desmodulador, monocromador, portador. Lectura: registra sobre papel.
Coulombímetro, fuente de corriente continua, señal analítica, corriente de la celda, transductor de entrada, electrodos, dominio de los datos de la información transformada, corriente eléctrica, procesador de señal, amplificador, lectura en hoja de papel. PHímetro, muestra, electrodo de vidrio, señal analítica, actividad del ion hidrógeno, transductor de entrada, electrones de vidrio y calomelanos, dominio de los datos de la información transformada, potencial eléctrico, procesador de señal, amplificador digitalizador, lectura, unidad digital. Métodos de calibración instrumental. Calibración instrumental es el proceso por el que se asegura que un sistema es apropiado para el uso que se desea darle y que se desempeña de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante, es decir, asegurarse de que el instrumento funcione correctamente. Calibración metodológica analítica consiste en comparar la señal generada por el analítico presente en la muestra con aquella proporción por el analítico de una muestra, patrón o estándar. Los métodos de calibración más utilizados son estándar externo, agregado de estándar o patrón, o estándar interno. El estándar externo se construye de una curva de calibración con patrones estándares de concentración conocida como cuantificada. La concentración del analítico es la muestra por comparación de la señal obtenida con la de los estándares. El agregado de patrón. El estándar es agregado de las muestras a analizar en muestras con patrón, con aquellas a las que no fue agregado el estándar útil. El estándar interno. El estándar interno se utiliza como estándar de una sustancia distinta del analítico, que frente al método analítico utilizado genera señal que puede ser correlacionadas con la concentración y posteriormente referidas del analítico en cuestión. Elección de un método analítico. Para hacer la elección de un método analítico es necesario tomar en cuenta diferentes etapas. Una de ellas es dar preferencia a métodos cuya calidad y confianza sean los establecidos en estudios colaborativos en otros laboratorios. También es preferir métodos documentales o adaptados por organizaciones internacionales reconocidas. También hay que tener en cuenta la confiabilidad de expresar el grado de cumplimiento satisfactorio de este método analítico en términos de sus variables atributos técnicos. Otra etapa más es la exactitud de es la concordancia entre la mejor estimación de una cantidad y su valor real. También hay que tener en cuenta la presión. Está relacionada con la disposición de las medidas alrededor de un valor medio o central y corresponde al grado de concordancia entre ensayos individuales cuando el método se aplica repetidamente a múltiples alícuotas de una muestra homogénea. También hay que tener en cuenta la detectividad es la cantidad mínima de sustancias que proporciona una respuesta amigable para un método descrito. Por último paso es la selectividad es la habilidad de un método analítico para responder la exactitud exclusivamente a la sustancia que se desea analizar. Estos son unos métodos que se deben de cumplir para hacer una selección de un método analítico.